Colombia ingresó a la lista de países con casos de coronavirus. Hoy el gobierno confirmó el primer caso de COVID-19 en nuestro Las territorio. más recientes medidas que adoptó el gobierno nacional, tal vez una de las que más esperaban millones de padres de familia y estudiantes, la suspensión de clases. La estaban pidiendo desde el viernes más o menos, Sí. estaban que presionaban los padres de... También habló de lo que pasará con los colegios y las universidades. Ha dicho el presidente Iván Duque que los estudiantes se mantendrán en casa, seguirán haciendo trabajos desde casa durante los meses de junio y julio. La educación en la era del coronavirus. La educación, sin duda alguna, es una parte fundamental de la sociedad. Por siglos hemos visto cómo la humanidad ha luchado por ella para que sea un derecho fundamental. Ahora que nos encontramos confinados por un enemigo invisible, es notable el cambio que ha sufrido la educación. Para esta investigación fue clave fundamental el docente, el estudiante y quien desde casa orienta. Estoy en la institución educativa Santa Ana. ¿Es público o privado? Pública. ¿Y en qué grado te encuentras? Noveno. ¿Cómo era tu educación antes del confinamiento causado por la pandemia del COVID-19? Era rutinaria, pues empezábamos clase por la mañana, el profesor ingresaba, daba su explicación de cómo iba a ser la dinámica, pero pues era casi, es la misma de todos los días. ¿Ha cambiado en algo la educación por la pandemia? O sea, ¿tu educación ha cambiado en algo? Sí, la verdad sí, pues ahora es muy drástica en el sentido de que nos envían guías y pues ya no hay como tanta comunicación por parte de los profesores. ¿Cómo ha sido tu educación en medio de esta virtualidad? Pues la verdad ha sido muy difícil porque pues aunque nos envían guías para desarrollarlas, para tratar, algunos por ejemplo no tienen cómo me hago entender, cómo entrar las clases, no tienen internet, no tienen, los profesores por ejemplo ni se dignan por a ver si alguno tiene alguna duda o algo así. ¿Cómo crees tú que va a ser tu educación en unos cuantos meses? Porque tú sabes bien que este confinamiento aún no se va a levantar y que pues todavía las aulas de clase van a estar cerradas para los niños. Pues yo la veo igual y tal vez hasta de pronto pueda ser peor. ¿Por qué ves eso? Porque aunque sigan enviando guías, yo veo que no hay como apoyo de parte de los profesores. ¿Cómo era la educación antes del confinamiento causado por la pandemia del COVID-19? Hola Joana, mira, mi nombre es Yolanda y tengo un estudiante de 14 años. La educación es presencial, era presencial, los estudiantes recibían la asesoría del maestro o del docente, en su clase llenaban unas guías e interactuaban algunos conocimientos, entre los chiquillos también interactuaban información y bueno, era así, pues yo considero que es rutinaria, ¿no? ¿Su merced cree que ha cambiado en algo la educación por la pandemia? Sí, claro, Joana, ahora es virtual y no se podría decir tanto como virtual porque como tal no hay una educación virtual, lo que hay es un cambio de información donde los docentes les envían unas guías a los niños contestan y así sucesivamente. ¿Cómo cree su merced que ha sido la educación en medio de esta virtualidad? Muy básica, Joana, yo creo que ha sido una educación muy superficial donde se ha perdido el factor humano, el calor humano, donde los chicos siguen llenando guías, siguen llenando información, donde no ha habido cambios así excepcionales, creo que sería muy importante. Hola, mi nombre es Luis Miguel Suárez Álvarez, soy docente en la institución pública Francisco de Paula Santander, en el área de matemáticas, soy egresado de la Universidad de Tolima como licenciado en matemáticas. ¿Cómo era la educación antes de la pandemia? Mi metodología se basa en darles una pequeña charla sobre en cada tema, cómo lo vamos a utilizar en la vida, para qué sirve, en qué áreas los vamos a ver. ¿Ha cambiado la educación en algo por la pandemia? La verdad sí, ha cambiado muchísimo. Creería que es tanto para bien como para mal. Para bien porque se ha evidenciado la falta de apoyo por parte de muchas autoridades gubernamentales y de parte de las mismas instituciones y de algunos docentes por no querer actualizarse, de no querer como buscar nuevas herramientas tecnológicas, didácticas que se encuentran mucho en internet para poder dar una mejor clase. Entonces esta pandemia como que los ha llevado obligatoriamente a tener que reformar ese pensamiento de no quedarse atrás. Por otro lado, también es algo muy negativo ya que muchas instituciones y muchos docentes no estaban preparados para esto y pues mientras tienen ese cambio han tenido muchos problemas a la hora de dar sus clases. Bueno, ¿cómo ha sido la educación en el medio virtual? Ha sido de un proceso de enseñanza tanto para los docentes como para estudiantes, docentes por el sentido de que están aprendiendo nuevas técnicas de cómo dar sus educaciones, sus materias, ser más didácticos, encontrar nuevas formas de cómo dictar sus materias, de cómo salir de la monotonía de dar siempre lo mismo, de ese tipo de todo, solo usar guías y libros, como pueden ver, no sé, películas, hacer cosas más interactivas con los estudiantes. ¿Cómo ve el futuro de la educación por el medio virtual? Pues tendría yo
perspectivas o dos formas de verlo. La mejor diría que es que vamos a poder terminar el año escolar bien, pero que la verdad los chicos van a salir con muchas falencias, ya que pues esta pandemia nos tomó a todos por sorpresa y tocó hacer cambios de último momento en toda la metodología de trabajo, en todos los temas de trabajo. Pero creo que en el mejor de los casos se podría, con el paso del tiempo, como lo estamos viendo, ya vamos casi a mitad de año, mitad de periodo, de segundo periodo, entonces diría que entre tercer y cuarto periodo, en el mejor de los casos, va a mejorar la parte educativa. Creo que se están implementando cambios para que no cometamos errores. Es importante tomar conciencia del papel fundamental que tiene el docente en la vida de un ser humano en formación. Gracias.